Bienvenidas y bienvenidos al segundo podcast de Tejiendo Educación. Al habla Besalí acompañada de Cordelia. Hola Cordelia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal, Besalí? Bien, muy bien. Hoy toca un tema muy interesante. Este podcast está dedicado al aprendizaje de la lectura y la escritura en la etapa de educación infantil. Analizaremos los cambios significativos que nos encontramos en el nuevo decreto de educación infantil en Madrid. Además, vamos a ver los diferentes métodos de enseñanza de la lectura y la escritura, viendo también cómo se hace la transición a la etapa de primaria y cómo se sienten las familias al respecto, ya que muchas familias sienten presión y responsabilidad en este sentido. También vamos a explicar algunos recursos que pueden ayudar a las familias a la hora de apoyar a sus hijos en el aprendizaje de la lectura y de la escritura. Bueno, Cordelia, ¿qué te parece este tema que vamos a tratar en este podcast? Pues a mí me parece un tema muy interesante porque, sobre todo, lo que más lo sufren son los niños y las niñas, ¿no? Que están en la etapa de educación infantil cuando pasan a la etapa de educación primaria. Entonces hay esa presión no solamente creada por el docente si está muy preocupado, sino también por las familias que sienten esa presión como que el niño o la niña tiene que pasar a la etapa de primaria escribiendo y leyendo perfectamente. Sí, bueno, hay un nuevo decreto en Madrid. Sabemos que hasta la fecha, desde 2008, teníamos el decreto 17 de 2008 de 6 de marzo y este decreto da paso al decreto 36 de 2022 del 8 de junio, que es en el que establecen las enseñanzas, el currículo de la etapa de educación infantil y ordenación en la Comunidad de Madrid. Hay unos cambios sorprendentes y muy significativos, Cordelia. Voy a hacer así un resumen para no aburrir mucho a los oyentes, centrándome en la lectura y la escritura. Entonces, los objetivos generales no cambian, ¿vale? O sea, en principio, el decreto 17 ya hablaba de una iniciación a la lectura y la escritura y ese objetivo se va a mantener de la misma manera en este nuevo decreto. Pero introduce el nuevo decreto lo que llama competencias clave, que estas las hay en educación primaria también, y hay una de las competencias que es dedicada a la comunicación lingüística. Y luego establece unos principios pedagógicos que nos dice que se favorecerá una primera aproximación a la lectura y la escritura, entre otras cosas, ¿vale? Pero pone sin que su adquisición resulte exigible para afrontar la educación primaria. Esto es, bueno, a mí me parece sorprendente y me parece un logro auténtico si realmente no nos sentimos los docentes exigidos para que los niños terminen etapas sabiendo leer y escribir y, bueno, para que tampoco se nos exija ni desde dirección ni desde primaria, que muchas veces en primero de primaria pues se espera que el grupo pase con un nivel alto de lectoescritura, lo cual no siempre es posible, ya que depende mucho de la maduración de los niños. Así que, bueno, mantenemos en este decreto una sesión diaria que no sea inferior a 45 minutos dedicada a los contenidos relacionados con el lenguaje escrito. Y tenemos un área, igual que en el anterior decreto, el área 3 se llama Comunicación y Representación de la Realidad. Nada, cambia un poquito el nombre, pero trata de lo mismo, de la lectoescritura, entre otras cosas, también del lenguaje oral. De hecho, pone mucho foco en el lenguaje oral, incluso más que el lenguaje escrito, porque del lenguaje escrito únicamente habla de una aproximación. En ambos decretos se habla de que la evolución del lenguaje en los niños y niñas principalmente se nota a los 4 años y que ahí es el momento de acercarles al lenguaje escrito, pero sí que el decreto 17 luego establece unos objetivos y unos criterios de evaluación que nada tiene que ver con esto, ya que es un nivel bastante exigente el que teníamos hasta la fecha. Ya que nos decía en el decreto 17 que el niño tiene que ser capaz de reconocer ya letras, leer, escribir palabras, habla de la lectura y la escritura de oraciones sencillas. Sin embargo, el decreto 36 simplemente habla de un acercamiento a este lenguaje, al lenguaje escrito. Habla de una aproximación al quehacer cotidiano del aula dentro de las situaciones significativas para los niños.
O sea, todo es acercamiento, aproximación, iniciación y encima en un contexto significativo para el niño. O sea, que es que me parece, vamos, una maravilla. Luego, además, en el decreto 36, una de las competencias que establece, habla de participar por iniciativa propia en actividades relacionadas con textos, escritos, bueno, con interés, curiosidad. Y luego, otra cosa que me parece clave es que dice, en la evaluación resalta la necesidad de identificar de manera acompañada alguna de las características textuales y paratextuales de los textos, ¿no? Entonces, bueno, de manera acompañada. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, es decir, no el niño por sí solo tiene que identificar todas las características de los textos, conocer las letras, las comas, los acentos, no. O sea, todo eso sería de forma acompañada. Y en cuanto al lenguaje escrito, pues sí habla de un desarrollo perceptivo motriz de la escritura, pero no le da un peso tampoco muy relevante como pasaba anteriormente. En cuanto al respecto al lenguaje oral, nos habla de conciencia fonológica y discriminación auditiva, ¿vale? Pues lo que hacemos realmente en educación infantil, la identificación de los sonidos, la asociación del grafema con fonema, juegos de rimas, poesías, canciones, que eso es el día a día de la etapa. Y en cuanto al lenguaje escrito, pues nos habla de identificación de palabras escritas muy significativas y usuales. Ya está. En cambio, acuérdate, Cordelia, que en el decreto 17 los objetivos eran leer, escribir letras, sílabas, palabras y oraciones sencillas. En los contenidos venía hasta la acentuación de las palabras, la lectura de oraciones y textos sencillos. Y esto al loro, en voz alta con pronunciación, ritmo y entonación adecuados. Un niño de 5 años tiene que terminar haciendo eso. Era la pregunta que nos hacíamos todos los docentes, yo creo, hasta la fecha. Ahora, afortunadamente, este nuevo decreto no tiene esas exigencias. ¿Qué te parece, Cordelia? A ver, todos nos hacíamos la pregunta, pero muy poca gente se cuestionaba si era lo adecuado. Ese es el problema que tenemos siempre en educación. Yo creo que cada uno tiene su punto de medida diferente. A mí me encanta el nuevo decreto, pero me da mucho miedo, porque son muchos años trabajando y, por desgracia, he vivido muchos cambios legislativos. Y he oído a compañeros y compañeras mayores y no tan mayores que decían, bah, una nueva ley, yo seguiré haciendo lo de siempre. Y ese es el miedo, que sabes tú que en algunos centros se apuesta por la lectoescritura y se mete una caña increíble a los niños y las niñas para que pasen a primaria leyendo y escribiendo, y luego otros centros son más flexibles y se adaptan al ritmo de los niños. Entonces, a pesar de que esté regulado con un nuevo decreto, siempre queda la duda. ¿Se hará igual en todos los colegios? No. Desde mi punto de vista, yo creo que no se va a hacer igual porque al final ya sabemos que al final los centros tienen su propia autonomía pedagógica y al final van a establecer pues los objetivos en función de lo que se determine en ese centro, teniendo en cuenta el decreto, pero también, bueno, pues valorarán otras cosas. Es decir, si en primaria te van a exigir unos contenidos muy elevados, pues a lo mejor en infantil prefieren subir un poquito el nivel para que en primaria no tengan todo el peso. Dependerá del centro. Es verdad que yo no tengo claro que se vaya a llevar a cabo en las aulas de infantil porque me parece un cambio tan radical, ¿vale? Porque al final infantil, gran parte de la etapa se centra en este aprendizaje, que yo creo que vamos a seguir centrándonos también en enseñar a leer y escribir. Lo único que cambia, a mi forma de ver, es la presión que podemos llegar a sentir en este sentido nosotros y las familias, por supuesto. Estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, yo creo que el decreto está para cumplirlo. O sea, cada centro tiene su propia libertad, sí que es cierto, para enmarcar pues, su línea pedagógica y sus características en su proyecto educativo, pero tiene que respetar la legislación vigente. Y yo creo que en este caso el decreto lo deja claro, que es un acercamiento y cambia radicalmente todo. Por tanto, yo creo que todos los centros deberían cambiar radicalmente en este aspecto. Yo creo que habrá discrepancias en los claustros porque yo creo que las docentes de infantil van a abogar porque se cumpla esta ley y por tener simplemente más flexibilidad, más apertura y poder trabajar de una manera más tranquila, sin presión.
pero nos vamos a encontrar que habrá docentes en primaria que digan, bien, pues si a mí me llegan los alumnos sin un nivel de lectoescritura adecuado, el nivel por el que yo voy a partir va a ser mucho más bajo. También tener en cuenta el decreto nuevo de primaria, el decreto 61/22 del 13 de julio, que ha introducido algunos cambios. Tenemos que tener en cuenta la LOMLOE. La LOMLOE ha hecho un cambio a nivel metodológico, ¿vale? Expone un cambio a nivel metodológico. Lo que pretende es que todo sea como práctico, que el aprendizaje sea práctico, no tanto teórico, es decir, que no se tenga que aprender la teoría tal cual, que no tenga, que el niño, bueno, pues sea el protagonista de su aprendizaje, que el niño vaya construyendo a través de la práctica, del propio aprendizaje, poquito a poco. Entonces, esta LOMLOE se traspasa a estos decretos de esta manera, yo creo, en infantil, y en primaria también lo que hace mucho hincapié en la lectoescritura, en lo que es el tema de escribir reflexiones, de escribir aprendizajes, o sea, como intentar que el niño escriba de una manera significativa para él. Da muchísima importancia además a la comunicación. Antes lo llamaba pues lo que era la expresión oral y escrita, y ahora habla de la comunicación en general, donde da muchísima importancia ahí sí a la comprensión lectora, al uso de la lengua, y da mucho menos peso a la gramática. Tiene mucho menos criterios de evaluación, o sea, es que lo deja más a un lado para dar más fuerza al otro. Entonces, a mí me parece que sí que está en consonancia con el decreto de infantil. Aún así, es cierto que ahora vuelven a ser 3 ciclos, primero y segundo. En segundo tendrían que terminar con unos objetivos cumplidos, pues elevados, ¿no? De una lectura y una escritura bastante fluida, que, bueno, yo creo que acorde a la edad de los alumnos, pero dando menos peso a la gramática. Entonces, como lo ves, Cordelia, sí que hay consonancia, entonces igual no se siente tampoco esa presión tan elevada por parte de primaria, aunque hay que tener en cuenta también la autonomía pedagógica de objetivos en cada nivel, claro, a nivel de centro. Lo que se tendría que sentar los claustros, los docentes de infantil y los docentes de primaria que no lo hacen, y ver cómo pueden ayudar en el proceso, no solamente de lectoescritura a los alumnos del centro, sino en el aprendizaje para la vida, porque estamos preparando a los futuros ciudadanos que tienen que ser hábiles en muchas cosas, no solamente en escribir de una manera sumamente correcta. Lo que trae consigo esta nueva ley yo creo que debería ser un diálogo, un consenso entre el claustro, que debatan a ver si los aprendizajes que estamos dando en los colegios, que están anclados en el siglo XIX, son adecuados para nuestro presente. Efectivamente. Y la metodología, es verdad que a mí me parece muy importante centrarnos en la metodología. ¿Cómo es posible que a día de hoy sigamos con esa metodología arcaica en muchos centros? Ya no te hablo de la etapa de educación infantil, donde sí que hay más apertura y donde, bueno, pues sí que se utilizan unas metodologías un poquito más novedosas o significativas o motivadoras, digamos, para los alumnos, sino en la etapa de educación primaria, donde los colegios aún, la mayoría de los colegios siguen utilizando bueno, pues unas metodologías anticuadas desde mi punto de vista. Entonces, bueno, partiendo de ahí, tendría que haber un cambio, ¿no?, en el sistema educativo tremendo, pero sí que me parece que el cambio comienza en la ley y por fin nos encontramos algún dato en ley que ayude y fomente un poco este tipo de enseñanza, porque hasta el momento sí, los principios de intervención educativa que venían en las leyes, pero si luego te exigen unos contenidos y unos objetivos muy elevados, bueno, pues el profesorado se siente presionado y muchas veces tiene que meter el contenido de una manera forzosa al alumno y no te da tiempo a hacerlo ni de manera motivadora, ni con un hilo conductor, ni nada, porque al final es que realmente no daba tiempo. No da tiempo. Sobre todo en la etapa de primaria, no da tiempo. No da tiempo si tienes que seguir el currículum, para nada. Sí, por eso es tan importante este cambio también en primaria. Bueno, pero en infantil vemos que el cambio ha sido radical y esperemos que esto se pueda continuar así en primaria. Otra cosa que nos encontramos en los métodos es con los métodos de la lectura y la escritura. Realmente, bueno, pues los docentes tenemos
diferentes recursos, ¿no? para utilizar en esta enseñanza. Y yo, bueno, pues me he dado cuenta de que muchas veces se les deja un peso muy grande a las familias en lo que respecta a la enseñanza de la lectura y la escritura en la etapa de educación infantil, porque se encuentran este verano en el que los niños acaban 5 años y tienen que pasar a primero de primaria y que a lo mejor sus hijos no saben todavía leer ni escribir de una manera fluida y tienen un miedo atroz a que en primero de primaria se queden pues un poquito atrás porque no sepan leer el enunciado del problema que se les pide en matemáticas, por ejemplo. Es que, Entonces, perdona, es que me hace mucha gracia porque eso es uno de los problemas que más se comentan en primaria. Leer el enunciado. Es que leer es decodificar el mensaje, saber lo que te están pidiendo. En primaria, en primero de primaria, ningún niño ni ninguna niña está preparada para entender que pide un problema, porque no tiene esa capacidad de lectura. Es en primaria, en primero y en segundo, donde tienen que trabajar eso. En infantil se hace una aproximación, a pesar de que luego el currículum decía otra cosa, pero es que el niño y la niña cognitivamente no están preparados para decodificar el mensaje. Sí que puede estar preparado si lo obliga a leer frases, la puede leer, igual que puede decir los números del 1 al 10, pero no por eso entender el concepto del número ni entender lo que dice esa frase. Eso es algo que se tiene que trabajar en la etapa de primaria, que es cuando a nivel cognitivo realmente están preparados. Entonces yo entiendo la presión de las familias, me imagino que irán muchas de ellas con la famosa cartilla, porque siguen existiendo las cartillas, sí, en las que claro les que enseñarán el método silábico, la M con la A, la M con la M, y así vamos avanzando hasta que vemos todas las letras del abecedario. sí, de eso quería hablar, de los diferentes métodos que se pueden utilizar, ¿no? Sí. A grandes rasgos, vamos a hablar un poco del método analítico. Este método es un método que está basado en lo que se llama principalmente el método global, ¿vale? Que parte de frases, de palabras, después se analizan estas frases y palabras para ver qué sílabas tienen, se van como descomponiendo. Luego las letras, entonces, bueno, pues se utiliza mucho en la etapa de educación infantil, principalmente cuando se hace, bueno, pues la asamblea, lo que llamamos la asamblea, donde, por ejemplo, vamos enseñando los nombres, los carteles de los nombres escritos de los niños y el niño simplemente con un golpe así de vista reconoce su nombre, aunque él no sepa lo que leer, lo que es el código leer, decodificar, ¿vale? El código escrito, pero reconoce su nombre y el de sus compañeros porque es más largo, más corto, empieza por una letra que es la O. Entonces, este método a mí me parece muy efectivo para ciertos aspectos, pero no para otros. Es muy significativo, pero no les permite leer cualquier cosa. Para ello tendríamos que utilizar el método llamado sintético. Este método parte de todo lo contrario, parte de lo simple y llega a lo complejo, pero aquí ya nos podemos encontrar diferentes tipos. Nos encontramos el alfabético, que parte de toda la vida, del A, B, C, D, E, F, que hasta nos lo enseñaban con una cancioncita, es enseñar el nombre de las palabras, el nombre de las letras, lo cual a mí me parece una aberración, porque además es el más utilizado y es el más utilizado por las familias. Familias, no lo utilicéis, es el peor de todos los métodos, sobre todo si lo hacéis en exclusivo, o sea, es decir, si solo utilizáis ese método, ¿vale? ¿Por qué? Porque al enseñar el nombre de las letras, no estáis enseñando cómo suena la letra y nosotros al final estamos diciendo sonidos, no estamos diciendo el nombre de la letra. Entonces, al final llegamos a la siguiente confusión a los niños, les creamos esta confusión, es decir, ellos ven una P y ven una A y lo que leen es el nombre de la letra con el nombre de la letra. Entonces leerían PA, no PA. Entonces, claro, ahí creemos la primera confusión y se la encuentran las familias en sus casas constantemente porque los niños leen PA, L, no sé qué. Entonces, claro, no es necesario enseñarles el nombre de las letras. Es muchísimo más importante utilizar lo que diríamos el método fonético, que parte del sonido de las letras. Si después queréis enseñarle cómo se llama, estupendo. Pero lo importante realmente no es saberse el abecedario, cómo se llaman las letras, sino cómo suenan. Esto sí nos va a ayudar a unir sonidos y a poder formar la palabra y leer la palabra. Y una vez que hayan leído esa palabra, decir, ¿qué ponía? ¿Qué acabas de leer?
y darle sentido a lo que han leído. No vale solo con decir los soniditos, intentar que unan los soniditos para conseguir que lean la palabra, sino darle ese significado, ¿vale? ¿Qué has leído? Porque si no, pues sí, saben leer, pero saben leer sonidos. No, has leído una palabra y tiene significado. Y luego nos encontramos el silábico, que para mí es muy similar al alfabético, es decir, leemos la P con la PA, P, Pi, Po, Pu, vamos, el de toda la vida. Sigue siendo muy mecánico, pero bueno, proceso es mucho mecánico. mejor que el alfabético, sí. No, sí, es mejor que el alfabético, pero a mí tampoco me gusta porque es muy similar. Es decir, es también pa, pe, pi, po, pu y no es significativo. Es decir, no sé, me resulta muy aburrido. Pero bueno, todo al final podemos utilizar lo que se llama el método mixto. Combinamos diferentes métodos en uno solo, creamos nuestro método personal en el que a cada maestro le haga sentirse a gusto y permita sobre todo llegar a todos los alumnos. Es decir, puedo utilizar para la asamblea palabras globales o incluso frases, ¿vale? ¿Qué día es hoy? Por ejemplo, que ellos van a saber qué pone ahí, qué día es hoy. Analizar esas letras y de ahí nos vamos al método sintético una vez que analizas esa frase o una palabra leemos Juanito, pues de Juanito vamos a analizar esas letras, cómo suenan, cómo se llaman y cómo son, ¿no? Y cómo se escriben. Entonces, hacemos esas tres cosas y ahí hacemos un método mixto. Pero cada profesor, cada maestro tiene realmente que utilizar el método con el que él se sienta motivado para motivar a los alumnos. Eso también, por supuesto, que no quiero tampoco decir que el método silábico no se tiene que utilizar nunca, no. Yo también lo utilizo, pero en su contexto, mezclado con otros métodos y sobre todo atendiendo a las características de los niños, porque no todos los niños procesan igual la información. Es decir, para un niño a lo mejor es mucho más fácil aprender a leer a través de los fonemas, pero es que a lo mejor a otro se le da fenomenal y aprende rapidísimamente a través de las sílabas. Entonces tenemos que estar muy atentos. Eso es. Y hay que tener en cuenta también que la percepción del niño es global. Entonces, todo lo que son los métodos alfabéticos, fonéticos y silábicos se van en contra de esta idea propuesta por Piaget y de Crolino. Entonces, yo, fíjate, me gusta más, si podemos hablar de qué nos gusta en este momento, ya una vez expuesto, me gusta más el método analítico o global. ¿Te gusta más Sí, me gusta porque les permiten ver frases, palabras. Además, desde mi punto de vista, se tiene que trabajar a través de la repetición constante de cuentos. Cuando tú cuentas constantemente un mismo cuento, se van quedando con las frases y esa interiorización hace que posteriormente sean capaces de leer. Parece una cosa como rara, pero es así. Es así. Sí, es mucho más significativo, eso sin duda, pero para realmente que el niño aprenda el código, me parece muy bien partir del método analítico porque es lo significativo para ellos, pero de una u otra manera vas a tener que hacer ese análisis sintético para que el niño conozca realmente todas las letras y sea capaz de leer cualquier cosa, no solo las palabras que conoce así a simple vista. Pero a ti no te ha pasado dando clases que estás trabajando, yo que sé, un proyecto sobre los animales marinos y empiezas todos los días a poner nombres de animales marinos y otro día, por lo que sea, les interesa otra cosa y escribes otra palabra y se quedan mirando todo el rato la pizarra y como que reconocen las sílabas de una palabra que ya has trabajado y ellos mismos te dicen lo que... Yo creo que eso es lo bonito, llegar a algo a través del descubrimiento, con el apoyo de todo. Pero, eso sí, tienes toda la razón y gracias a Dios ahora con este nuevo decreto nos va a permitir tener más tiempo y poder acceder a la lectoescritura a través del método analítico realmente. Antes, de verdad, era muy complicado, es muy complicado enseñar a leer en el tiempo que tenemos porque con 3 años todavía no están preparados. Puedes hacer una iniciación pues, de las vocales o incluso de todas las letras, pero es una aproximación totalmente o un juego así, jugar con las letras, pero realmente lo que es el aprendizaje del código se hace más adelante. Para que realmente el niño aprenda a leer en 5 años, que es cuando les metemos como más caña en este sentido, tienes que hacer un trabajo, para empezar, individual, lo cual no tenemos tiempo muchas veces de ir uno por uno, que se tienen que utilizar los apoyos de otros profes maestros para hacer
hacer este apoyo a los niños y que individualmente se lea con ellos. Eso para empezar. Y luego necesitamos el apoyo incondicional de las familias, que tienen que leer con los niños para que el niño coja la destreza y coja la soltura que se necesita para leer. Ahora, ¿se hará esto? ¿No se hará? Pues yo no lo sé cómo se va a hacer con este cambio. ¿Se seguirá haciendo lo mismo? Pues yo creo que va a depender, yo lo haría así, de lo motivados que estén los alumnos. Es decir, vamos a dejarles a ellos que elijan. Ellos les encanta a la mayoría leer y escribir. Otro. ¿Y sabes a los que no les gusta? A los que se les mete a pico pala, pico pala, pico pala, pico pala, que acaban de la lectoescritura hasta el moño. Entonces, por conseguir el objetivo de que lean y escriban, pierdes el objetivo de que muestren interés por la lectura, porque es lo último que quieren ver en su vida. Sí, así es. Y sin la motivación no hay aprendizaje. Como no estén motivados, no se produce el aprendizaje. O sea, que es muy importante ver qué quieren, qué necesitan para poder llegar a ello. Genera además muchísima frustración en las familias, y peleas de madres a hijos, de padres e hijos, porque al final el padre, que leas, y es que el niño, entre que no le apetece, está desmotivado y que es un aprendizaje que se tiene que enseñar en la escuela, en el colegio y no en casa, pues eso acaba como el rosario de la aurora. Entonces, es lo último que se quiere y lo último que se necesita, que el niño le coja manía. Lo que queremos es todo lo contrario. Entonces, bueno, veremos a ver si con estos nuevos decretos pues nos da un poquito de apertura y nos permita realmente fomentar este gusto por la lectura y la escritura. Eso es. Y luego tengo otra pregunta, Cordelia. ¿A ti tu opinión personal? ¿Tú introduces todas las letras juntas? ¿Prefieres ir la U, la I, la A, la E, así tipo Letrilandia? Cuéntame. ¿Cómo me gusta todo global. Todo global. Si los niños y las niñas aprenden de forma global todo, o sea, ellos no van por la calle y van analizando cada cosa que se encuentran. La acera tiene un bordillo, luego me encuentro una farola, no. Ellos lo ven todo el mundo de forma global. Pues el aprendizaje tiene que presentarse así. Entonces, yo cuando he estado en una aula de 3 años, desde el principio, enseño el abecedario. Asociado siempre no a ello, o sea, no a ABCD, sino siempre asociado. A mí me gustan personajes Disney, porque son cercanos a ellos. Por la A de Aurora, la B de Bambi, la C de Cenicienta, y se les va quedando también cómo es el sonido. Entonces, desde los 3 años estoy enseñando las letras. A mí también me gusta, yo siempre lo hago así, jamás separo, pero en ninguno de los colegios en los que he estado a lo largo de mi carrera profesional me he encontrado una propuesta pedagógica ni una programación en la cual no desglosara y me inventara, sinceramente, que trabajaba primero la U, luego la I, luego la A, luego la O y luego la U. Pues si inspección venía y me decía, ¿y cómo lo haces? Entonces, yo realmente jamás he separado porque me parece horrible. O sea, es decir, ¿pero por qué tengo que trabajar primero la I si para mí la importante es la B de Besalí? Pues si es la B de Besalí. Eso te iba a decir. Pues ¿por qué razón tengo que utilizar otra? O sea, es que si una niña se llama, yo qué sé, Zoe, por ejemplo, su letra importante es la Z. ¿Y qué pasa? Que es la última que voy a ver porque es la última del abecedario. Entonces, nada, el método global yo creo que es el más adecuado. A mí también me gusta. Y hablemos, ¿mayúsculas o minúsculas? Primero mayúsculas, luego minúsculas mezcladas. ¿Cómo lo harías? A ver, en eso sí creo que soy como muy de antiguamente, ¿no? Yo empiezo siempre por la mayúscula, pero simplemente porque es más fácil de reconocer su trazo. Y de hecho no me gusta presionar a los niños con la escritura en minúscula, que escriban como quieran y se sientan cómodos. Entonces siempre mayúscula y luego voy introduciendo las hermanitas pequeñas, que es una tontería, pero les ayuda como a relacionarlas porque realmente son símbolos muy abstractos. Para nosotros que somos adultos los tenemos totalmente interiorizados, pero ellos, una M son unas rayas ahí y una M minúscula ya es que eso tiene que ser como una especie de nube cortada. Entonces me gusta mucho que vayan acompañadas, pero sí que es verdad que las minúsculas las empieza a enseñar, no su escritura, sino que ellos empiezan a reconocerlas a lo mejor a mitad del segundo curso, o sea, de lo que se llama comúnmente 4 años. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y utilizo el mismo sistema. Comienzo con la mayúscula, aunque también les enseño las minúsculas desde el principio, pero yo me centro siempre en la mayúscula. Yo no digo hermanitos, yo digo hijitos, que son las minúsculas. Pero yo simplemente elijo una de las dos
para aprender lo que es el código, ¿no? Y que vayan eso, la codificación y decodificación. Y una vez que lo tienen ya realmente asimilada la mayúscula y que incluso en 4 años al final muchos ya las unen y tienen ya adquirido el aprendizaje de la lectura y de la escritura, les introduzco la minúscula y no cuesta nada, porque realmente entre que ya las tienen medio vistas y que ya saben, ya tienen el código de la lectura, no les cuesta nada hacer el cambio. Otra cosa es la escritura. La escritura es cierto que yo estoy en contra también totalmente de estas cosas de guías, de hacer la A esta antigua que hacíamos. De hecho, ahora se está llevando la tendencia de hacer como una letra más similar a la imprenta en algunos colegios. Supongo que esto es también para dejar esa soltura, ¿no? Y dejar de manejar tanto lo que es la direccionalidad de la letra, que también puede ser asociada esta direccionalidad a una facilidad que podemos ayudar al niño a realizar esta facilidad, este trazo, debido a conexiones neuronales. O sea, de todo esto hay como estudios, ¿no? Neuronales Sí, sí, sí. y de lateralidad y de direccionalidad, como que todo es para facilitar. Pero yo soy de las que piensan, ¿por qué tenemos que estar enseñando esta letra enlazada como de colegio de antiguo, de monja? Solo se enseña en España. Pues La fíjate. letra ligada solo se enseña en España. Cuando hablas con compañeros o con compañeros docentes o con personas que han estudiado en otros países, quedan horrorizados. Es solo en España. En el resto de los países, los niños y las niñas escriben con las letras sueltas de imprenta. Aquí enlazada, porque es como no te salgas del camino marcado, tienes que ser. Yo siempre lo llevo todo al ámbito político, ya me conoces, ¿no? Tienes que ser un ciudadano ejemplar y nunca cuestionarte nada. Enlaza, enlaza, enlaza y no te salgas de lo que se estipula. Entonces, Sí, bueno. cierto. Y lo curioso es, rara vez te encuentras un adulto, ¿vale?, que escriba con esa letra enlazada, ¿vale? Nadie. Lo normal no es, o sea, lo normal es escribir con las letras sueltas y cada uno, pues, de su padre y de su madre. A ver, a mí lo que más que el tipo de escritura es que sea legible, que la letra Eso sea es. legible. Me parece muy importante enseñar a escribir de una manera que se entienda qué letra es. Entonces, bueno, yo creo que aquí también está habiendo una mayor apertura con estas nuevas formas de grafía que se está introduciendo a los niños. Y yo te lanzo otra cosa, Besali, vamos a ver. ¿Cuántas veces en el día a día nuestro utilizamos la escritura a mano? Pues actualmente con el móvil, el ordenador, tablets y demás, muy pocas ¿Por ya. qué ese Y afán de que tracen bien las letras con una edad en la que no están preparados? Porque es un trazo muy fino. ¿Por qué no enseñarles a escribir sobre un teclado? porque yo creo que hay... Menos frustración porque son capaces de hacer unas letras perfectas, ¿no? Porque son las que traza el teclado. Más acercamiento a lo que es su día a día, porque no es el futuro, es el presente. Yo creo que es que Ya, ahí entraríamos en el debate de las personas que están en contra de introducir las nuevas tecnologías en el aula de infantil. ¿A que sí? claro, yo ahí mi miedo sería la pantalla, es decir, ponerles delante de una pantalla para enseñarles a leer y escribir y que ese sea su primer método. A mí no me gusta. A mí me gusta el papel, el boli y el lápiz, que sepan escribir y que tengan, porque un papel y un lápiz lo vas a tener siempre, aquí en África y en cualquier continente. Tú, a lo mejor, imagínate que se empieza a enseñar de manera exclusiva a utilizar un teclado y dejamos de lado esta motricidad fina y este ejercicio también muy importante para lo que es neurológicamente, y utilizamos solo un teclado y el niño deja de aprender a leer y escribir, a escribir en un papel, les estamos quitando un recurso también muy importante, que te puedes ir a cualquier país con un papel y un boli y escribir. Ojo que Y yo no no he dicho necesitas un exclusivo, teclado. ¿eh? Ojo que no he dicho exclusivo, se te ha visto ahí un poquito el plumero. Vale, pero no has dicho exclusivo, pero has dicho de manera primaria, ¿no? O sea, como Hay que lo introducir, yo creo que hay que introducirlo introducirla. dentro del aula. No entiendo el por qué no existe. Por Yo ejemplo, creo que sí que existe. Finlandia, que la tenemos en el número 1 de la educación, que parece que nos tenemos que fijar en ellos para ver qué hacen, trabajan este sistema y luego introducen el código escrito de forma manual.
Pero esto sí que existe. Todos tenemos las pantallas pizarras digitales en las que las utilizamos, vamos, yo misma en la asamblea digital. El niño tiene que escribir su nombre, tanto en mayúscula como en minúscula, en 5 años, ¿no? O sea, sí que utilizo, o juegos interactivos que se hacen en la pizarra digital relacionados con la lectoescritura. O sea, sí que se hacen, lo que pasa que se hace más como un complemento que como el método de enseñanza. Sí que es muy motivador para ellos, es cierto, y les encanta, y vamos, pero también les encanta escribir en pergamino, como en un pergamino y con pluma. O sea, realmente cualquier ejercicio que hagas relacionado con la escritura de una manera motivadora les va a gustar y van a entrar. O sea, yo creo que lo importante es siempre ofrecer muchos recursos, mucho de todo, para que los niños vayan absorbiendo, que son esponjas, y aprovechar esta etapa tan importante, porque es en esta etapa en la que los niños van absorbiendo absolutamente todo y no desaprovecharla tampoco. Pero sí, lo que dices de la grafía, no es necesario ser, si no están preparados muchos niños, se les ve madurativamente que tienen unas manitas que dices, pero mi niño, si es que no puede ni coger bien el lápiz, es verdad, o sea, es cierto. O Y sea, a hay lo veces mejor obligarle a ello le frustra y no saca todo su potencial. Imagínate ofrecerle un teclado que su escritura va a ser perfecta. Yo eso no lo he visto y llevo muchos años trabajando. No veo que ningún docente defienda este sistema y diga, uy, este niño no es capaz de escribir mamá, no sabe escribir, ¿no? Prueba a ver con otro, prueba, dale un teclado a ver si es capaz de escribir mamá, a ver si es capaz de reconocer las letras y es capaz de escribir. O sea, yo creo que hay que dar distintas oportunidades según las capacidades de cada uno y no decir, no sabe escribir y obligarle a trazar continuidades. Pero bueno. No, a mí como recurso me parece puesto, porque ya sabemos que las nuevas tecnologías a los niños les encantan y es un recurso muy motivador, y yo, por supuesto, no estoy en contra para nada de utilizar este recurso en el aula, y de hecho creo que tenemos tenemos el material y tenemos el sistema, ¿no? En los colegios, en la mayor parte de los colegios contamos con pizarras digitales interactivas, tablets, pantallas, y muchas veces están muy desaprovechadas. Este es otro melón que abriremos con el tema de las pantallas en las aulas y lo bien o mal utilizadas que están en otro podcast. Sí. Entonces, bueno, así habiendo hecho este resumen, ahora sí que me gustaría ya, por último, hablar un poco de los recursos que podemos utilizar, ¿no? O consejos que podemos dar a las familias, que me parece que les puede venir bien tener idea o darle algunas pautas acerca de cómo trabajar la lectoescritura desde casa de una manera significativa, algún recurso, algún material que puedan incluso realizar ellos, hacer ellos, o alguna página web o algún recurso interactivo que podamos proponerles. Yo conozco a la maestra inquieta, que te puedes meter en su perfil en Instagram, que ahí bueno, pues sube recursos muy interesantes acerca de la lectoescritura, también de otros temas, pero todo enfocado a la educación infantil, y de hecho sube muchos recursos que sirven para pizarra digital, ordenadores, tablets tecnológicos en los que trabajar estos temas, y un material muy interesante. No la conozco, tendré que mirarlo. Me lo apunto ahora y echar un vistazo al perfil que me dices. Y a ver, ¿qué consejo daría yo a las familias para trabajar la lectoescritura? Fíjate que siempre el consejo que doy como docente es que no hagáis nada. Me da pavor, me da pánico. Me da pánico que presionen, que obliguen al niño o a la niña a estar en una constante, no sé. Yo creo que el consejo que daría es que lean muchos cuentos, el papá y la mamá en voz alta, que cuando el niño le pida qué pone aquí y señale una palabra en concreto, les diga qué pone, que trabajen mucho lo que es la lectura de imágenes de los cuentos. Cuéntame el cuento. ¿No te ha pasado a ti eso tan maravilloso de que un niño se pone el cuento y te lo cuenta sin saber leer? Bueno, pues todo eso. Jugar a las matrículas de los coches a mí me parece muy importante. ¿Qué letras tienen? ¿Qué vas andando? Oye, si en la matrícula aparece la letra S, ¿y quién de la familia tiene la S en su nombre? Cosas así, con juego, que se sienta... Los carteles, ¿verdad?, de las calles, los nombres de las calles. Sí, también. Y luego, por ejemplo, yo tengo anécdotas muy significativas, así muy graciosas con mi sobrina, que me decían, ya sé leer, y cogían la botella de Coca-Cola con 2 años y medio y ponían Coca-Cola. Entonces, esos primeros acercamientos
de decirle qué bien, ¿no? Y ir trabajando cositas así, pues ir identificando marcas, aunque parece que es algo como muy banal, pero también les hace sentirse bien, decir, pues es lo que pone, realmente no saben lo que ponen, sino que reconocen el dibujo. Pero ese sería mi consejo, leer muchos cuentos en familia. Eso es muy interesante, pero tú piensas que muchas familias están con una presión tremenda este verano porque el año que viene pasa primero de primaria. ¿Tú seguirías con ese concepto igualmente de dejarles libres y que no les apoyen a los alumnos a sus hijos en este aspecto? Porque a mí, al final, creo que como madre o padre me preocuparía si mi hija no ha adquirido este conocimiento en 5 años, a sabiendas que pasa allá a primaria, en el que cambia totalmente la metodología, que este es otro tema del que hablar, de la transición que hay y del cambio tan radical que hay de infantil a primaria, encima se añade que no tiene este contenido adquirido, sinceramente me agobiaría. Pero ¿de quién es el trabajo real? ¿Quién tiene que Sí, sí, enseñar? eso Es que está esto claro. me recuerda mucho a la situación de los hospitales. Tú sabes que te quedas por la noche con un determinado paciente y la enfermera da por hecho que ya no tiene que entrar a ver ese paciente porque hay alguien acompañándole. No, señora, su trabajo es entrar cada cierto tiempo y atender usted al paciente, no porque yo me quede lo voy a hacer. Pues esta situación es igual. ¿Quién tiene que enseñar a leer y a escribir al niño y a la niña? El docente. La familia no se puede usar como los que tienen que enseñar, sí como un método de apoyo, pero es que ellos no están preparados, no tienen los conocimientos pedagógicos ni didácticos. Entonces pueden crear todo lo contrario a lo que queremos conseguir, que es frustración, miedo al proceso y tener miedo a pasar a la etapa de primaria. Yo creo personalmente que nunca les diría cómo tienen que enseñar a leer y a escribir. En eso tienes En toda la casa. razón, lo comparto y al final enseñar a leer y escribir es algo complejo y estamos los profesionales que estamos que hemos estudiado para ello. Entonces, bueno, pues no tenemos que delegar esa tarea en las familias, por supuesto. Sí que pienso que al finalizar etapa de infantil sería interesante que los docentes dejáramos un banco de recursos a las familias para que ese verano practiquen con los niños con cosas interesantes, banco de recursos, ideas, incluso eso, materiales que puedan fabricarse. Me parece, porque muchas familias les apetece también, aunque el niño no sepa, o sea, aunque el niño ya se haya iniciado y sepa leer y escribir, pues para motivarles y fomentar este aprendizaje. Creo que es interesante. Hay unos cuentos también, de hecho hay un cuento fonético muy interesante que se llama Un paseo por el campo, que está en el canal de Palomita de Maíz, que también puede ayudar a las familias con este aprendizaje, porque se lo ponen y son las letras del abecedario, pero enlazadas con un cuento, asociadas a un sonido. Entonces eso les puede ayudar. Y luego, bueno, pues pueden hacer recursos como, pues tarjetas con palabras que asocian a la imagen, por ejemplo, o bingos de palabras, ¿no? O sea, cositas así que son sencillitas de hacer, que las pueden hacer incluso a mano o hacerlas en el ordenador, imprimirlas y que puede ser un juego con ellos divertido, incluso memories que pueden hacer de palabras, escriben muchas palabras iguales y pues eso, como un memory pero de palabras, o sea, cositas así sencillas que juegos en familia que puedan jugar todos y que puedan divertirse, ¿no? Sí, lo que pasa es que me salí, yo estoy totalmente en contra. Pero bueno, hay mucha gente, por ejemplo, yo tuve un alumno que era brillante leyendo y aprendió con los cromos de fútbol. Mira. El querer saber cómo se llamaba cada jugador y cómo se escribía le llevó a aprender la necesidad de aprender a leer y a escribir. Quizás es más buscar qué interés provoca en el niño aprender a leer y a escribir, qué cosa. Personajes de cuentos, personajes de películas y tal. Qué gran idea. Todo lo que tú dices también me parece bien, pero yo como docente durante el verano les digo a los padres y a las madres, olvidaros, por favor, olvidaros de todo. A ver, pero vamos a ver, a los niños les gusta, a muchos niños les gusta leer, escribir, imagínate esos momentos de encuentro en familia y encima refuerzas un aprendizaje. Yo lo veo que se puede complementar, es decir, para nada sí, sí. dejar esa responsabilidad de las familias de este aprendizaje, no, jamás, no.
sería lo último que haría. Pero sí que utilizarlo para jugar y para motivar y para que el niño también no pierda el hilo. Oye, que al final están haciendo un aprendizaje y está bien que repasen. Bueno, pues mira, ayudar a hacer la lista de la compra me parece una buena idea. Muy buena, muy buena. Porque él se siente como que está ayudando y luego va con ella a la compra y bueno, y hace esa asociación entre... Sobre todo lo que hay que buscar es que haga una asociación entre los aprendizajes y la vida real. Porque realmente luego los va a tener que aplicar a su día a día. Sí. El problema yo creo que se van a encontrar las familias en las que sus hijos están totalmente desmotivados y no quieren saber nada de la lectoescritura. En ese caso, paciencia y sobre todo cero frustración y que no suponga una discusión en casa ni problemas, porque al final todo eso va en detrimento de este aprendizaje. Y además, todos conocemos casos de niños que eran ávidos lectores, ¿no? Que leían de todo y luego han tenido fracaso escolar más adelante. O sea, una vez que ha acabado el bachillerato, yo tengo 2 sobrinos que estaban todo el día leyendo, han acabado bachillerato y fracaso absoluto en la universidad, ahora mismo solo quieren trabajar. Y luego tenemos a los niños que no sentían ningún interés por leer, que resulta que llegan a la universidad y se convierten en ingenieros o sea, que nunca se sabe. Por supuesto, y ya, y de hecho muchos niños a lo mejor en 5 años no saben leer y en primero, porque madurativamente a lo mejor es cuando están preparados, enseguida dicen, anda, pues ya está. O sea, que es como que hacen el clic y ya está. O sea, que muchas veces adelantamos este aprendizaje. O sea, cómo me alegro, de verdad estoy muy contenta de haber hecho este análisis del decreto nuevo 36 de Madrid. Espero que el resto de las comunidades autónomas sigan el ejemplo o también hayan desarrollado decretos de este tipo basándose, si se han basado en la LOMLOE, que todo sea así, práctico, con apoyo, acompañamiento, iniciación, aproximación. Me encantan estos términos porque significan un gran avance para el desarrollo de la lectura y la escritura en infantil y sobre todo para que esta etapa siga siendo una etapa de aprendizaje y disfrute a través de la actividad y del juego. Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo, Besalí, en todo lo que hemos transmitido a lo largo del programa. Yo creo que vamos a ir finalizando y les emplazamos a un nuevo tema. A mí me gustaría que fuera algo relacionado con la obsesión que hay por las metodologías activas y por la recurrente necesidad de las metodologías de Montessori y todas esas cosas. A ver, yo creo que hay que hacer un debate sobre esas metodologías. Si son tan buenas o no son tan buenas para las épocas en las que vivimos. Me parece un debate interesante y bueno, yo pienso que si tenemos tanta insistencia en Montessori, de Crowley y todos aquellos pensadores, filósofos, pedagogos del siglo XX, es por algo. Pero ahí lo dejamos. Bueno, un placer pues como siempre. Igualmente, Cordelia. Bueno, queridos, nos vemos en el próximo podcast. Esperemos que prontito. Y nada, os mandamos un saludo, un beso enorme. Así que nada, hasta pronto.